Si no lográbamos obtener su regularización, él iba a ser deportado a su país y seguramente su vida iba a estar en riesgo. Claro, o sea, era una cuestión literalmente debido a muerte. Son situaciones donde las mujeres están vulnerables en ese momento, acaban de ser violentadas, entonces también es un tema psicológico. Amigos de Artículo Libre, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente, una entrevista más, igual de interesante que todas las que le hemos traído, y hoy está conmigo un invitado muy especial. Él es Leonardo Abarca Jiménez, le voy a platicar un poquito acerca de él, pero antes quiero darle la bienvenida. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y déjeme decirle, Leo, él es director general de Grupo 1 Abogados, pero también él es presidente de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Baja California. Esta barra es considerada una de las mejores porque por el trabajo pro bono que realiza. Y justamente ese tema es el que nos trae el día de hoy aquí a platicar con Leo, a quien yo considero uno de los tijuanenses destacados que lleva muy en alto el nombre de la ciudad. Y es porque él recientemente recibió un premio, una distinción a nivel nacional por su trabajo pro bono. Y yo quiero que nos expliques un poquito, Leo, al darte la bienvenida. Gracias. ¿Qué es el trabajo pro bono? Ok, el trabajo pro bono es un servicio jurídico gratuito que se debe, esa es una buena pregunta, hay que dejar claro que no cualquier trabajo jurídico que no se cobre es trabajo pro bono. Si bien es cierto que el que no se cobre es un elemento, pero que sea a favor de un sector de la población que sea vulnerable, que realmente necesite el servicio. Si yo le presto un servicio a una empresa y no se lo cobro, definitivamente no es un servicio pro bono, no es trabajo pro bono. Debe ser a favor de un sector de la población o una persona en estado de vulnerabilidad. Entonces, esos son los requisitos indispensables. Que sea gratuito, pero que quien lo reciba realmente lo necesite y no tenga la capacidad de pagarlo. Ese es un factor importantísimo. Importantísimo, porque ese es el factor o los criterios para distinguir y seleccionar asuntos que sí sean pro bono o que no sean pro bono. Nos llegan muchos asuntos y nos dicen, oye, esto es pro bono, no, esto no es pro bono. ¿Por qué? Porque no se cumple con cualquiera de estos dos elementos. Ok. Oye, ¿y qué tan común es que los abogados den este servicio pro bono? Tristemente, no es tan común como quisiéramos. Okay. Y esa es la labor que queremos fomentar en la Barra Mexicana de Abogados y en la fundación de la Barra Mexicana. Queremos darle difusión y tenemos la obligación inclusive legal, pero más allá de legal, moral, de como abogados dar servicio pro bono. Es una obligación constitucional que se encuentra contenida en el artículo 5. Todos los profesionistas estamos obligados a hacer un servicio social. Sin embargo, más allá de esa parte legal, yo te diría que tenemos una obligación moral como gremio, una responsabilidad social y pues es algo que realmente el gremio, en términos generales, no puedo generalizar evidentemente, pero es algo que no sucede muy a menudo. Sin embargo, pues estamos picando piedra y queremos mandar ese mensaje, sobre todo también con los jóvenes. Hemos tenido muchos acercamientos con las universidades porque consideramos que los jóvenes tienen mucho que aportar, son muy dinámicos y están en una etapa formativa. Entonces, para nosotros como Barra Mexicana de Abogados, el llegar a los jóvenes en este momento es muy importante. Oye, hablando de jóvenes, ahorita que tocas el tema, y de acuerdo a lo que me dices de esta vocación moral que se debe de tener hacia esto, ¿siempre quisiste ser abogado? ¿Desde chavito tú te diste cuenta que querías ser abogado? Te podría decir que sí. Fíjate que me hacen seguido esta pregunta y cuando iba en la secundaria tenía una frase muy, muy característica que decía, no es justo. Cuando algo me parecía que no estaba bien, pero obviamente cuestiones irrelevantes, ¿no? Pero es que no es justo, y es que no es justo. Y en el momento tenían su relevancia. Sí, claro. Sí, lo de que, oye, te tienes que cortar el cabello súper cortito, pero ¿por qué no es justo? O sea, cosas de ese tipo que sean realmente irrelevantes, pues a eso me refiero. Ajá. Pero de ahí se empezó a quedar como el no es justo, y después, pues obviamente la vocación yo creo que te va llamando, y creo que afortunadamente tomé la decisión de estudiar Derecho. Tomas esta decisión, te conviertes en abogado,
Pero desde entonces tú ya traías la vocación de dar este servicio pro bono, por ejemplo. O sea, digo, a lo mejor defendías a tus compas en la secundaria, algo así. No, la realidad es que no, sería mentirte si te digo que sí. Uh-huh. Yo creo que lo que sí es que, como te mencionaba el tema, cuando eres estudiante eres muy idealista. Uh-huh. Tristemente, y no estoy diciendo que esté bien, es muy común que conforme te vas metiendo al sistema judicial, vayas perdiendo ciertos ideales porque te enfrentas a una realidad diferente a la que visualizas de estudiante. Uh-huh. Cuando eres estudiante siempre tienes el tema de la justicia, de ayudar y todo, y no digo que se pierda, pero sí se va a veces olvidando cuando te enfrentas a un sistema que muchas veces es corrupto, entonces se va complicando, pero eso sí, ¿no? Sí, te vas metiendo poco a poco en una inercia, y precisamente lo que estamos aquí tratando de lograr es romper esa inercia. Uh-huh. Y también mandar un mensaje a la sociedad de que los abogados también tenemos una responsabilidad social, y es parte también de limpiar esa imagen que bien o mal ha ganado la abogacía como gremio. Yo creo que te ha tocado ver, y que me gustaría que nos contaras a lo mejor, de todas las personas que han podido ayudar. Seguramente debe de haber algún caso que digas, me tocó el corazón porque de verdad que ellos necesitaban el apoyo. ¿Recuerdas algún caso en particular? Sí, claro. Digo, sin dar nombres, es un asunto de un migrante uh-huh. Salvadoreño. Y bueno, sabemos que los temas de migración tienen un contexto social muy específico porque vienen huyendo de sus países, ya sea de un contexto de violencia uh-huh. o de un contexto de pobreza. Y tristemente, pues en el camino, en el trayecto hacia acá, hacia cruzar acá a Estados Unidos, pues son víctimas también de grupos de violencia, y también tristemente muchas veces son víctimas de abuso de las autoridades mexicanas. Okay. En este caso en particular recuerdo bien un salvadoreño que había sido amenazado si no entraba a una banda, a una banda criminal, no le puedo llamar de otra forma, claro. De que los iban a matar, ¿no? A él, a su familia. Entonces él toma la decisión de desaparecer, él se va, entonces llega acá, es detenido. Entonces al analizar todo ese contexto, la verdad es que las circunstancias hacían pues de un caso, muy humano el poder ayudarlo, y afortunadamente logramos a través de un proceso jurisdiccional, un amparo, el poder regularizar su situación migratoria y el poder platicar con él, y después se comunicó con su familia y todo esto, pues la verdad es que son satisfacciones profesionales, pero más que profesionales son satisfacciones personales que creo que también todos los abogados deberían darse la oportunidad de experimentar, ¿no? Entonces, por eso te decía, en particular, ese lo recuerdo muy bien, porque muchas veces está en juego la vida de las personas. Uh-huh. Si no lográbamos obtener su regularización, él iba a ser deportado a su país y seguramente su vida iba a estar en riesgo. Claro, o sea, él, era una cuestión literalmente de vida o muerte. Sí. Entonces, de ahí la importancia del trabajo pro bono y de hacer eficiente tu trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente logramos un buen resultado y logramos la regularización migratoria. No pagan un solo peso. Un solo peso. Nada. No. ¿Qué les dicen ellos cuando al final, qué te dijo esta persona? Bueno, de hecho, la verdad es que tomamos un video, una pequeña, un testimonio, uh-huh. que inclusive hace poco lo compartimos con los jóvenes estudiantes de una universidad aquí, y es muy satisfactorio, pues es personas obviamente humildes, agradecidas, que lo único que buscan pues son las mejores condiciones para ellos y para su familia. Entonces, la verdad es que pues nos conmueve mucho este tipo de mensajes. Definitivo. Vamos a hablar más a profundidad sobre por qué te ganaste. Digo, ya vamos viendo por qué te dieron este reconocimiento, sí. Este premio. Pero a mí me gustaría que nos comentaras cuando te dicen, te la creíste, cuando te dijeron, oye,
pues tú te vas a llevar. Sí, una gran emoción. Ajá. Pero fíjate, Omar, que quisiera hacer un paréntesis para decirte que este premio, pues me tocó ganármelo a mí, pero es producto de un trabajo en equipo. Muy bien. Sería injusto no mencionar que los abogados del despacho han participado también. La gente de la fundación, como te mencionaba, para la Barra Mexicana de Abogados, el trabajo pro bono y la responsabilidad social es un factor muy importante. Tan es así que constituyó en su momento, por ahí del año 2000, una fundación que tiene como objetivo el hacer trabajo pro bono y también el generar litigio estratégico. El litigio estratégico no es más que otra cosa que modificar las políticas públicas a través de resoluciones judiciales. Okay. Entonces, esta fundación tiene como objetivo esos dos pilares, trabajo pro bono y litigio estratégico, y la verdad es que sí, nos han cobijado muchísimo de la mano de su presidenta, la maestra Dolores Aguinaco, y de su directora, Carla Aguilar, pues nos cobijaron y nos llevaron de la mano también y nos facilitaron mucho el hacer el trabajo pro bono. Claro. Entonces te decía también el equipo que tengo en el despacho, mi socio Manuel Pérez Freire, Diana Correa, también un elemento fundamental para haber ganado este premio. Y este premio realmente se gana por la difusión, pero también por la representación como tal, ¿no?, que hemos hecho en cuestiones pro bono. En su momento, cuando se da la pandemia del COVID, recordarás que el gobierno federal emitió un plan de vacunación que iba siendo escalado conforme a edades que el gobierno consideraba sectores vulnerables, primero los adultos mayores y luego personal de salud. Exactamente, luego fue abriéndolo a la población en general. Sin embargo, a los menores no se les incluía. No se les incluía. En otros países ya estaban autorizadas las vacunas para menores de 12 a 17 años. Y en México también, meses después, la COFEPRIS autoriza el uso por emergencia de la vacuna Pfizer. Sin embargo, a pesar de que ya estaba aprobado por el órgano técnico, por así decirlo, del gobierno, pues el gobierno no los incluía en el esquema de vacunación. Sin embargo, la realidad es que los menores sí estaban expuestos. Entonces, analizamos jurídicamente la situación, vimos que había pues violaciones a tratados internacionales que protegen a los menores, a disposiciones constitucionales, y más cuando se estaba dando una indicación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, de que ya iban a regresar los menores a las clases presenciales. Emiten unas disposiciones, según ellos, como protocolos de seguridad, lo que ya veníamos manejando: sana distancia, lavarse las manos, cubreboca, lo básico. Cosas que realmente no garantizaban realmente nada. Eso no era una protección para los menores, y considerábamos que también era una situación de riesgo de vida o muerte porque muchos menores estaban expuestos. Sí, así es. Entonces presentamos amparos y tuvimos la fortuna de tener muy buena aceptación y muy buena difusión también de medios, lo cual nos permitió poder presentar amparos a nivel nacional. Sí, recuerdo bien eso. Estos amparos los presentamos en línea. Entonces llevábamos amparos en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, en Ciudad de México, obviamente, obviamente en Baja California. Entonces yo creo que ese fue el primer pilar importante que sustentó este premio. La nota se fue a nivel nacional. Sí. Yo me acuerdo bien de esa nota porque nos tocó estar también dentro de la cobertura. Sí. Y se fue a nivel nacional. De ahí empezó un boom porque empezamos a ver también en otros estados que empezaban a hacer lo mismo también. Sí. No sé si lo hacían pro bono como ustedes, pero empezaron a tomar ese ejemplo. Sí. Tristemente no todos lo hacían pro bono, esa es la realidad. Pero bueno, afortunadamente tuvimos muy buen resultado también, muchos niños vacunados, presentamos bastantes amparos, casos excepcionales en donde no se logró la vacunación. Yo te podría decir que de 30 más o menos, 2 o 3 no se podía vacunar porque los criterios de algunos juzgadores en otras entidades era que no se estaba poniendo en riesgo a la población infantil, ¿no? Claro. Entonces, criterios que no compartimos, pero bueno,
creo que si ponemos en la balanza lo que se logró contra esos escasos casos en los que no pudimos obtener la vacunación, creo que fue muy positivo. Definitivo, y hablamos de un asunto en el que cuántas vacunas realmente dejaban de destinar para lo que ellos consideraban prioritario, ¿no? En ese momento. Recuerdo que yo también cuestionaba mucho esa decisión de no incluirlo cuando ya pensaban que regresaban a la escuela, los iban a exponer. Sí, totalmente. Y al final los expusieron, digo, nosotros logramos la vacunación de quienes muchos se menores, ampararon, sí, pero la realidad es que muchos niños se vieron en la necesidad de regresar a la escuela sin esa protección. Sí. Afortunadamente después el gobierno, creo que acertadamente cambió la política y ya los incluyó. Después también, porque eso era de 12 a 17 años, y luego estaba el de 5 a 11 años, ¿qué pasa con esos menores? Posteriormente también la COFEPRIS autoriza el uso de emergencia y se empieza la vacunación. Ya ahí en ese caso fueron contados, creo que fueron 2 amparos o 3 los que presentamos, porque ya después se abrió formalmente por parte del gobierno en el esquema de vacunación. Perfecto. Salud, seguridad a través de lo de los migrantes. Sí. Y hay otro tema también que ustedes han tocado en este trabajo pro bono, tú y tu equipo, que es el de la violencia hacia las mujeres. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, fíjate que el primer acercamiento con este tema lo tuvimos a través del Instituto Municipal de la Mujer. Recuerdo muy bien que en su momento la directora nos platicaba y nos expuso los números tan alarmantes de violencia contra las mujeres y cómo se habían exponenciado a través de la pandemia y del confinamiento. A raíz de eso nos hace un llamado, un SOS, porque la realidad es que el INMUJER y sus abogados, su equipo jurídico estaban rebasados. Entonces llama a diversos colegios de abogados, despachos también y abogacía en general, profesionistas independientes que quisieran apoyar con eso, ¿no? Nosotros suscribimos un convenio de colaboración formalmente con el INMUJER. Estuvo firmado por la alcaldesa en ese momento. Y bueno, pues a partir de ahí entramos en apoyo, pero el apoyo ahí es, teníamos que tener también cierta capacidad para saber qué decir, porque por ejemplo, son situaciones donde las mujeres están vulnerables en ese momento, acaban de ser violentadas, entonces también es un tema psicológico, no nada más es dar una asesoría legal, sino también saber desde el punto de vista psicológico, que evidentemente no somos psicólogos, pero sí teníamos que tener cuidado de cómo manejar la situación. Mucha sensibilidad. Sí. ¿No? Entonces se daba la atención, inclusive la asesoría telefónica de a dónde, tan básico como a dónde recurrir, como qué acción legal debe presentar, denuncia, todo ese tipo de cosas. Y en algunos casos también posteriormente la representación, porque digamos era por fases. Primero es la llamada telefónica, el qué hacer en ese momento, a dónde recurrir y después, bueno, pues iniciar propiamente un procedimiento. Increíble y muy importante la labor porque también volvemos al punto, representa también vidas. Sí, representa vidas en riesgo, por supuesto. De mujeres violentadas. Y luego también colaboramos con un colectivo de mujeres, mujeres informadas, mujeres y que hacen un directorio en donde precisamente, como te decía, las mujeres violentadas necesitan una asesoría integral desde el punto de vista psicológico, evidentemente, legal, pero también médico y luego también saber a dónde pueden ellas acudir a algunos albergues. Claro. Entonces, lo que ellas hicieron me pareció fundamental y por eso decidimos sumarnos. El concentrar toda esta información en un solo directorio para las mujeres me parecía que era fundamental, hacer el directorio y luego obviamente darle circulación tanto física como por medios digitales, ¿no? Entonces, por supuesto que no dudamos en sumarnos a ese proyecto. ¿Cómo captan ustedes, Leo, a las personas que tienen esta necesidad? ¿Se les acercan mucho? Que saben que ustedes dan trabajo o hacen trabajo pro bono. Sí, afortunadamente, precisamente con este tipo de espacios, el cual agradezco, pues nos da la oportunidad de tratar de difundir lo que pretendemos hacer, el trabajo pro bono, pero también puede llegar de dos formas. Como te decía, la fundación que está en Ciudad de México
a la fundación, que es a nivel nacional, le llegan casos y la fundación nos pasa la información, ¿no? Ya. Así recuerdo que nos pasaron 2 asuntos en Mexicali para menores que necesitaban implantes cocleares para poder escuchar. 2 asuntos en Mexicali, 1 aquí en Tijuana. Entonces te digo, puede llegar de 2 formas. Uno a través de la fundación u otro directamente a través del capítulo, y nosotros lo hacemos en coordinación con la fundación. Entonces o llega por allá o llega por acá. Perfecto. Leo, estamos cerrando ya esta entrevista. Qué Ya se va muy rápido. Es que hay mucho que platicar, de verdad, sí, que el trabajo, la labor que se hace. Me gustaría que nos enseñaras un poquito claro. tu premio. Con mucho orgullo. Mira. Que es de todo el equipo, digo, está tu nombre, pero es para todo el equipo. Por supuesto, y el día que lo recibí también lo comenté y lo vuelvo a mencionar. Este ha sido un trabajo en equipo, digo, aquí tiene mi nombre, pero representa el trabajo de mucha gente y sobre todo representa también pues el acceso o la posibilidad de tener el acceso a la justicia de muchas personas. Claro. Que eso realmente es lo importante, más allá del premio como tal, lo que representa y a las personas que pudimos apoyar. De ahí la gran satisfacción, más allá de que parezca ser un mérito personal, es un mérito en equipo, pero además representa algo socialmente muy importante. Claro. Pues queda ahí la invitación y queda el ejemplo para los otros abogados, ¿verdad? Que también se sumen, que den este trabajo pro bono que es importante para las personas. Si me permites, te voy a dejar un correo para que nos puedan mandar información respecto a casos que consideren que necesitan apoyo pro bono. Claro. El correo es contacto@bma-bc.com. Repito, contacto@bma-bc.com. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahí gracias. con mucho gusto vamos a estar haciendo la valoración y entraremos en contacto para ver cada caso en particular. Genial, importantísimo, y de verdad que te agradecemos mucho que dejes esta información, porque seguramente va a haber mucha gente que va a ver este video y que va a conocer a alguien, o a lo mejor ellos van a estar en una situación de necesidad. Sí, por supuesto. Y la verdad es que pues el dinero no abunda, a veces uno no sabe qué hacer porque tiene el problema, pero no tiene cómo solventarlo, y tener esta información es valiosísima, Leo. Por supuesto, con mucho gusto lo vamos a analizar. Perfecto, y pues muchas felicidades por el reconocimiento a todo tu equipo. Gracias. A ti en lo particular, y pues por aquí ya sabes que tienes este espacio disponible para lo que necesiten. Muchas gracias, Omar, agradezco mucho eso. Gracias a ti por acudir a esta invitación, y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en una entrevista más. Ya ve, le comenté que iba a estar interesantísima, ¿a poco no? Ahí se lleva. Si necesita recomendar a alguien para que pueda acudir con ellos a través de las redes de Artículo Libre, puede hacérnoslo saber, déjenos los datos y nosotros se los pasamos a nuestros amigos. Muchísimas gracias, yo soy Omar Navarro y nos vemos en la próxima entrevista.